La casa que respiraba en las afueras de Guadalajara, donde las calles terminan y comienzan los terrenos baldíos llenos de polvo, hay una casa que nadie compra. No está abandonada, no está en ruinas. Simplemente, respira. Eso decía la gente. Valeria nunca creyó en rumores. Cuando vio el anuncio, remate urgente, precio negociable, pensó que era una oportunidad. La casa era hermosa, paredes blancas, ventanas amplias, un patio trasero con un árbol seco en medio. El detalle era que nadie quería entrar después del anochecer. La primera noche fue normal, silencio, demasiado silencio. La segunda noche escuchó algo extraño, un sonido leve, rítmico, profundo, como si alguien estuviera inhalando y exhalando. Valeria se sentó en la cama, contuvo el aire, y lo escuchó otra vez. Debe ser el refrigerador, murmuró, pero el sonido venía de las paredes. Se levantó y apoyó la mano en el muro. Lo sintió, la pared estaba tibia, y se movía apenas, expandiéndose y contrayéndose como un pecho. Retrocedió con el corazón golpeándole el cuello. Se rió nerviosa. Quizá era el viento atrapado en la estructura. Pero esa noche soñó algo extraño. Soñó que la casa la miraba. No tenía ojos, pero sentía su atención en cada rincón. Como si las ventanas fueran párpados. Como si las puertas fueran bocas cerradas esperando abrirse. Al tercer día, decidió investigar el sótano. El agente inmobiliario le había dicho que estaba vacío. Mentía. El sótano no tenía muebles, pero sí marcas. En el suelo había líneas profundas, como si alguien hubiera intentado arañar el concreto desde abajo, y en el centro, grabada en la losa, una frase: no duermas. Esa noche intentó mantenerse despierta. Café, luces encendidas, televisión a todo volumen. A las 3:17 am, el sonido volvió, más fuerte. La casa respiraba con dificultad, las paredes crujían. El piso vibraba levemente, y entonces escuchó algo más, un susurro. No venía del aire, venía de dentro de los muros. Devuélveme mi cuerpo. Valeria sintió que algo caminaba dentro de la pared, moviéndose entre los espacios como si el interior estuviera hueco. Las luces parpadearon, la puerta principal se cerró sola, y el árbol seco del patio comenzó a golpear la ventana, aunque no había viento. Intentó salir. La cerradura no giró. El aire comenzó a sentirse denso, espeso, casi húmedo, como si la casa estuviera inhalando demasiado, y ahora no pudiera exhalar. El sonido se volvió desesperado. Inhalar, 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 sin exhalar. La presión en sus oídos aumentó, y entonces comprendió. La casa no respiraba por sí sola, respiraba a través de alguien. El susurro regresó, más claro. Necesito un pulmón nuevo. Las paredes se ablandaron como carne. La pintura se agrietó, revelando algo oscuro y palpitante debajo. El suelo se hundió bajo sus pies, y en ese instante, el sonido cesó. Silencio absoluto. A la mañana siguiente, los vecinos vieron la puerta abierta. La casa estaba impecable, sin marcas, sin grietas, sin sótano. Sí, el sótano había desaparecido, solo algo era distinto. Las paredes se veían más blancas, más suaves, y si alguien se acercaba lo suficiente, podía escuchar una respiración tranquila, estable, saludable. Dicen que la casa volvió a ponerse en venta, precio más alto ahora, porque ya no suena enferma. Y si alguna noche visitas las afueras de Guadalajara y sientes que el aire se vuelve más pesado dentro de una habitación, no contengas la respiración. La casa podría pensar que estás ofreciendo la tuya. Archivo clasificado 07D. El caso de la casa que respiraba. Basado en los sucesos registrados en las afueras de Guadalajara, algunas casas crujen, algunas se expanden con el calor, pero esta inhalaba. En 2003, el nombre del doctor Esteban Arriaga desapareció de los registros médicos sin explicación pública. En 2006, se construyó una casa en un terreno aislado al norte de la ciudad. En 2024, una mujer llamada Valeria se convirtió en la séptima propietaria. Fue la última persona vista entrando con vida. La muerte no es un final, es un problema técnico. Esteban era cirujano torácico, especialista en trasplantes, brillante, metódico, frío. Tras la muerte de su esposa por fibrosis pulmonar, sus colegas reportaron cambios inquietantes. Se obsesionó con modelos anatómicos. Compró equipos industriales de ventilación. Hablaba de arquitectura respiratoria. Un excompañero declaró, decía que el cuerpo era una estructura fallida, que necesitábamos una mejor. Los planos originales de la casa muestran algo extraño. No eran simples conductos de ventilación, eran cámaras conectadas entre sí, distribuidas en las paredes como alvéolos. Un ingeniero anónimo declaró en entrevista, rostro oculto, nunca había visto una casa diseñada para contraerse. Las paredes no eran totalmente sólidas,
Tenían espacios huecos, demasiado huecos. Propietario 1, 2008. Se quejó de ruidos nocturnos. Abandonó la casa a los 3 meses. Propietario 3, 2013. Reportó sensación de asfixia al dormir. Murió oficialmente por paro respiratorio inexplicable. Autopsia. Pulmones anatómicamente perfectos, sin obstrucción, sin enfermedad, pero los niveles de oxígeno en sangre eran imposibles, como si hubiera respirado aire vacío. Los planos originales de la casa muestran algo extraño. No eran simples conductos de ventilación, eran cámaras conectadas entre sí, distribuidas en las paredes como alvéolos. Un ingeniero anónimo declaró en entrevista, rostro oculto, nunca había visto una casa diseñada para contraerse. Las paredes no eran totalmente sólidas, tenían espacios huecos, demasiado huecos. Propietario 1, 2008. Se quejó de ruidos nocturnos. Abandonó la casa a los 3 meses. Propietario 3, 2013. Reportó sensación de asfixia al dormir. Murió oficialmente por paro respiratorio inexplicable. Autopsia. Pulmones anatómicamente perfectos, sin obstrucción, sin enfermedad, pero los niveles de oxígeno en sangre eran imposibles, como si hubiera respirado aire vacío. Los registros municipales no muestran sótano en los planos oficiales. Sin embargo, 3 propietarios mencionaron uno. Todos describieron lo mismo: escalera angosta, piso de concreto, frase grabada, no duermas. Cuando la policía inspeccionó la propiedad tras la desaparición de Valeria, no encontraron ningún sótano, ni rastro de que hubiera existido. Valeria compró la casa convencida de que los rumores eran exageraciones. La última llamada que hizo fue a las 3:16 am. Grabación recuperada, respiración agitada, crujidos de fondo, un sonido profundo, rítmico. Operadora: señora, ¿cuál es su emergencia? Valeria, susurrando: la casa no está exhalando. La llamada se corta. A las 3:17 am, los vecinos reportaron un sonido fuerte, como si una estructura colapsara hacia adentro. Cuando la policía entró, la casa estaba intacta, sin daños, sin señales de lucha, sin Valeria. Un investigador independiente propuso algo inquietante. El doctor Arriaga no intentaba crear ventilación artificial, intentaba crear continuidad de conciencia. Si la respiración define la vida, y la casa controla la respiración, entonces la casa controla la vida. ¿Y si el doctor no necesitaba un cuerpo nuevo? ¿Y si necesitaba un sistema respiratorio perpetuo? La estructura como organismo, la casa como pulmón, y cada propietario como donante. La propiedad sigue en venta, precio elevado. Recientemente fue comprada nuevamente. El nuevo dueño declaró que no cree en supersticiones. Dice que duerme perfectamente, pero en la última inspección nocturna realizada por este equipo, se registró algo imposible. El sensor de sonido detectó un patrón respiratorio constante en toda la estructura. Frecuencia: 12 respiraciones por minuto. Exactamente el promedio humano en reposo. La casa está estable. La casa está sana. La casa está viva. Y si alguna noche sientes que el aire de tu habitación se vuelve pesado, escucha con atención. Si oyes inhalar, espera, porque lo verdaderamente aterrador es cuando deja de exhalar. ¿Y si la casa en la que duermes necesitara tu respiración para seguir viva? En las afueras de Guadalajara existe una propiedad que ha cambiado de dueño 7 veces. Todos reportaron lo mismo: ruidos en las paredes, sensación de asfixia y una advertencia grabada en el sótano que decía: no duermas. Pregunta seria: si escucharas que tu casa empieza a respirar a las 3:17 am, pero nadie más lo oye, ¿te quedarías una noche más, o saldrías corriendo? Los leo. Gracias por ver el video, dale like y suscríbete.